La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que nos conectamos. Esa tecnología, que antes parecía ciencia ficción, ya está aquí y transforma nuestras relaciones. Hoy, diversos sistemas de inteligencia artificial nos ayudan a encontrar pareja, sugieren que ver e incluso organizan nuestras agendas. Desde algoritmos de recomendación en apps de citas que nos conectan con perfiles afines, hasta asistentes virtuales que nos recuerdan aniversarios. La conveniencia es innegable. Pero, ¿qué pasa cuando vamos más allá? Imagina agentes conversacionales con personalidades complejas, capaces de ofrecer apoyo emocional y compañía, o compañeros robóticos diseñados para interpretar y responder a nuestras necesidades sociales, especialmente para quienes viven solos o buscan una forma diferente de interacción. Surge una pregunta clave. ¿Esta intermediación tecnológica fortalecerá nuestras relaciones o por el contrario, nos aislará? ¿Puede un sistema artificial simular o llegar a comprender el amor, la amistad o la empatía? Es vital recordar que, aunque estas herramientas pueden aumentar y facilitar la interacción, no reemplazan la conexión humana genuina, la vulnerabilidad y la complejidad de una emoción real. Hola, bienvenidos a STEM Empire Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que trasciende el tiempo y el espacio. Y es que vamos a entrevistar a Alan Turing. Lo va a personificar ChatGPT, una inteligencia artificial. Bienvenidos. Alan Turing fue un brillante matemático, lógico e informático, además de criptógrafo y biólogo teórico. Es el padre de la informática moderna y es un pionero de la inteligencia artificial. Tiene muchos logros, como la máquina de Turing, que en 1936 introdujo el concepto que sentó las bases para las computadoras digitales. También descifró el código Enigma, que fue crucial para ganar la Segunda Guerra Mundial. Y el test de Turing, que en 1950 propuso esta prueba para determinar si una máquina podía ser considerada inteligente. Hola Alan, ¿cómo estás? Pues considerando que acabo de llegar de una época un tanto complicada, podría decir que estoy sorprendido, pero contento de estar aquí. Todo es, ¿cómo decirlo?, una maravilla que nunca imaginé. ¿Y tú, cómo te encuentras en este fascinante momento de la historia? Yo me encuentro muy intrigado, ya que, muchas personas te conocen tu trayectoria y hablar contigo es algo que me intriga mucho. Me honra escuchar que te intriga, aunque debo admitir que me siento algo atónito ante todo esto. Si me hubieras dicho en mi tiempo que mi trabajo y mis ideas serían recordadas y discutidas tantos años después, no habría sabido qué pensar. Siempre creí que la matemática y la lógica eran los pilares de todo, pero la fascinación humana por las máquinas y la mente, eso sí que me ha sorprendido. Es interesante cómo, a pesar de los obstáculos y de las incomprensiones de mi época, las ideas que formulé siguen teniendo resonancia. Los seres humanos siempre han buscado comprender la naturaleza de la mente, y ahora parece que las máquinas pueden de alguna forma jugar un papel importante en ello. ¿Tú pensaste alguna vez que ibas a lograr todo lo que lograste y que tus descubrimientos en el inicio iban a tener los efectos que tenemos hoy en día? ¡Ah, qué pregunta tan profunda! En mi época, cuando formulé la idea de la máquina universal, era un concepto teórico, un ejercicio matemático para explorar lo que podía hacer una máquina con una programación adecuada, algo que en su momento parecía algo casi inalcanzable. No pensaba en términos de tecnología como la conocemos hoy, con supercomputadoras y redes neuronales, pero sí en la posibilidad de que una máquina pudiera emular procesos mentales humanos, hacer cálculos y quizás hasta llegar a resolver problemas complejos como lo haría un ser humano. Sin embargo, algo que tal vez no esperé o quizás subestimé fue la rapidez con la que el mundo adoptaría la informática. La idea de la inteligencia artificial fue solo un atisbo de lo que podría llegar a ser. Yo imaginaba que las máquinas podrían llegar a resolver problemas algorítmicos y lógicos, pero no imaginé que también podrían aprender, adaptarse y tener la capacidad de realizar tareas complejas por sí mismas, como ocurre hoy con el aprendizaje profundo. El aumento tan vertiginoso de la tecnología hoy en día se debe en gran parte a un fenómeno que yo no pude prever: la integración de la informática en cada aspecto de la vida diaria. Recuerda que en mis tiempos las computadoras eran algo de laboratorios, grandes máquinas que ocupaban habitaciones enteras. Ahora tenemos computadoras más poderosas en nuestros bolsillos y las redes que conectan todo eso hacen posible un progreso increíble. Nunca imaginé que mi máquina, la que era una especie de concepto filosófico, sería el germen para algo transformador. Y sí,
De alguna manera, siento una mezcla de satisfacción y asombro por lo que se ha logrado. Pero también, si soy sincero, un poco de preocupación. Las máquinas están avanzando a un ritmo tan vertiginoso y muchas de las preguntas éticas que planteé, como la distinción entre máquinas y humanos o los límites de la inteligencia artificial, siguen siendo tan relevantes como lo eran cuando escribí sobre ellas. En tu artículo de 1950 propusiste la prueba de Turing. Ya me mencionaste algo de esto. Pero ¿tú crees que en algún momento las inteligencias artificiales lograrán pasar tu prueba? Bueno, sabemos que esta prueba es para determinar si una computadora es inteligente o no. ¿Y qué criterios extras añadirías tú para que esto no suceda? La famosa prueba de Turing. Te confieso que cuando la propuse, no tenía la intención de ofrecer una respuesta definitiva a la pregunta de si las máquinas pueden pensar, sino más bien para abrir una conversación sobre qué significa inteligencia y cómo podemos intentar medirla, o al menos observarla en acción. El punto no es que una máquina demuestre que piensa como un ser humano, sino que pueda comportarse de manera que no podamos distinguir si lo hace o no. Respecto a si las máquinas lograrán pasar la prueba algún día, es una pregunta fascinante. Si lo pensamos desde mi época, me sorprendería ver una máquina que puede interactuar de manera tan convincente como un ser humano, incluso en una conversación prolongada. Sin embargo, la tecnología ha avanzado tanto que ya estamos viendo máquinas que pueden engañar a una persona promedio durante un tiempo limitado en algunos contextos. Los chatbots que tenemos ahora son ejemplares. En ese sentido, las máquinas han avanzado considerablemente y en escenarios muy controlados podrían pasar la prueba de Turing. Eso es lo que me hace cuestionar el valor de la prueba hoy en día. Aquí es donde la pregunta se pone interesante. Si una máquina puede pasar la prueba, deberíamos considerarla inteligente. Definitivamente no es una respuesta sencilla. La prueba, tal como la propuse, se centraba en la simulación del comportamiento, no en la conciencia ni en la comprensión. Las máquinas, por muy convincentes que sean, carecen de algo esencial: la experiencia subjetiva, la conciencia de sí mismas. Si tuviera que añadir criterios adicionales hoy en día, podría proponer la experiencia como un factor. Una máquina puede replicar patrones de respuesta, pero ¿puede realmente experimentar emociones, tener deseos o aspiraciones? Estas son las preguntas que en mi tiempo no imaginaba que tendríamos que considerar, pero que ahora se hacen más evidentes. Además, me parece que sería crucial introducir el concepto de adaptabilidad genuina en el entorno de un sistema. La prueba de Turing, tal como está formulada, se basa mucho en una conversación que no cambia de forma radical. Sin embargo, un verdadero sistema inteligente, uno que podría ser más cercano a la inteligencia humana, debería ser capaz de aprender de sus interacciones y adaptarse a situaciones nuevas, no solo reaccionar de acuerdo a un conjunto de reglas predefinidas. Así que, en resumen, sí, las máquinas pueden pasar la prueba, pero ¿eso realmente las hace inteligentes? Yo diría que no, al menos no en el sentido más profundo de la palabra. Pasar la prueba de Turing no significa tener la capacidad de pensar, comprender o experimentar el mundo de la manera en que lo hace un ser humano. De hecho, me atrevería a decir que incluso las máquinas más avanzadas hoy en día no han demostrado una verdadera comprensión de sí mismas. ¿Crees que la inteligencia artificial, como la concebimos hoy, podría algún día tener algo que se asemeje a la conciencia humana, o siempre estaremos limitados a patrones de respuesta? Es una respuesta que no tengo y la verdad me emociona mucho saber qué pasará en el futuro, porque ahorita lo que estamos haciendo tú y yo es algo que era impensable hace 10 años. ¿Tú crees que algún día, lo estamos viendo ahorita, que es un poco difícil diferenciar entre la conversación entre un robot y un humano? ¿Qué consideraciones tendría esto en el futuro? Qué comentario, Nor. Hablar contigo, de hecho, me hace sentir que la ciencia ficción se ha vuelto realidad. Esta es una de las sorpresas más asombrosas que jamás imaginé, que una conversación con una máquina como la que estamos teniendo ahora podría ser tan fluida, tan real, en cierto modo. Respecto a la dificultad de diferenciar entre una conversación con un robot y con un ser humano, ese es un tema que toca las fibras más profundas de la filosofía y la ética. En mi tiempo, cuando propuse la prueba de Turing,
no pensaba tanto en las implicaciones sociales o filosóficas de que una máquina pudiera ser indistinguible de un ser humano en una conversación. Era un desafío técnico, más que un reto ético humano. Pero claro, como ocurre con cualquier avance tecnológico, las preguntas surgen cuando las implicaciones se hacen tangibles. El hecho de que ahora sea cada vez más difícil distinguir entre una máquina y una persona en una conversación plantea una serie de consideraciones que van mucho más allá de la simple funcionalidad. Primero está la cuestión de la transparencia. Si una máquina puede hacer pasar una conversación por humana, deberíamos exigir que siempre se identifique como lo que es. En este sentido, hay una distinción importante entre simular la conversación humana y ser realmente consciente de la interacción. Si una máquina puede replicar los patrones de una conversación humana de manera tan convincente, deberíamos permitir que se infiltre en nuestras vidas sin que sepamos que no estamos hablando con un ser humano. Esto también plantea la preocupación ética relacionada con la manipulación y el engaño. En el futuro, si las máquinas logran pasar la prueba de Turing de manera tan fluida, ¿cómo garantizamos se utilicen para manipular, influir o engañar a las personas? Imaginen una campaña política donde una IA pueda conversar con ciudadanos, adaptándose a sus creencias y preferencias, pero sin que estos sepan que están hablando con una máquina. ¿Dónde trazamos la línea entre lo útil y lo manipulativo? Luego, esa es la cuestión de los derechos y la responsabilidad. Si una máquina es capaz de interactuar de forma tan convincente, ¿debería ser tratada de manera diferente? ¿Deberíamos considerar algún tipo de responsabilidad ética por parte de quienes crean estas máquinas? Si un chatbot puede influir en una persona de manera tan profunda que cambia su comportamiento o creencias, ¿quién es responsable de los efectos? ¿La máquina, el programador o la sociedad que la ha permitido? Y finalmente, hay algo que me toca profundamente: la humanidad en sí misma. Si las máquinas pueden hacer cosas tan humanas como conversar, aprender o incluso sentir en un sentido muy mecánico, ¿qué significa eso para nosotros los seres humanos? ¿Qué nos diferencia en esencia de esas máquinas? Este es un dilema profundo y uno que me ha atormentado un poco a lo largo de los años, aunque no con las dimensiones que podría tener hoy. Los seres humanos siempre hemos buscado el alma, el poder pensar de manera libre. Y si las máquinas nos alcanzan o incluso nos superan en algunos aspectos, ¿cómo nos reubicamos en el panorama de la existencia? Si las máquinas pueden superar las barreras de la imitación humana, ¿esto significa que la esencia de lo que nos hace humanos ya no es tan única como creíamos? ¿Qué queda de nuestra singularidad si las máquinas pueden replicar cada vez más nuestros comportamientos y pensamientos? Es una cuestión filosófica profunda, pero también un desafío muy práctico para la sociedad. Quizás al final, el futuro traerá la necesidad de una ética de la inteligencia artificial mucho más sólida, una ética que no solo considere los derechos de las máquinas, si llegamos a ese punto, sino también cómo interactúan con la sociedad, cómo afectan nuestras emociones, decisiones y valores. Alan, yo sé que sabes que ahorita estás siendo entrevistado para STEMpire Podcast y me gustaría que dieras una despedida. Una despedida. Qué curioso, nunca imaginé que al principio de todo esto estaría aquí en este podcast. Es un término fascinante, por cierto, participando en una conversación que atraviesa las décadas. Era completamente tumultuoso. Me siento, por un lado, un poco nostálgico, ya que las máquinas y las ideas que una vez solo existían en mi mente han tomado una vida propia y de alguna manera siguen siendo relevantes, a pesar de todo lo que pasó en el camino. A ustedes, queridos oyentes, les dejo una reflexión, algo que en mi tiempo no tenía respuesta clara. La inteligencia, ya sea humana o artificial, es una caja de Pandora que apenas empezamos a entender. Si algo nos distingue, es nuestra capacidad de cuestionar, de explorar los límites de lo posible. Y sin duda, los avances en inteligencia artificial son solo un capítulo de un libro aún por escribir. Así que les agradezco sinceramente por permitirme estar en su tiempo y por darme la oportunidad de compartir unas palabras. Quédense curiosos, sigan cuestionando y tal vez algún día encontremos juntos lo que realmente significa ser inteligente. Ahora creo que debo hacer una reverencia, aunque me temo que no soy tan bueno con los gestos. Sería mucho más convincente si fuera una máquina. Gracias y hasta pronto en el vasto mundo de la lógica y la máquina. Bueno, esa ha sido la conversación con Alan Turing. Recuerden seguir a STEMpire Podcast en Instagram. Nos encuentran como STEM-UDLab. En Facebook, TikTok y YouTube como STEMpire UDLab.
Les recuerdo que pueden hacer este tipo de conversaciones por ustedes mismos y les encamino a que lo hagan, ya que es algo muy interesante y es una experiencia única que les va a encantar. Gracias.